Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión número 12 con la modalidad de gráfico o pantalla dividido, operando como de costumbre en nuestra cuenta de saldo real, ¿sí? Antes que nada, pedirle disculpas, estamos haciendo el análisis sobre un video, ¿sí? Una sesión que grabé. Esta fue el 21 de febrero, les pido disculpas nuevamente, pasó mucho tiempo, pero no tuve la posibilidad sinceramente de estar haciendo mucho contenido, si bien estuve operando, ¿sí? Iba haciendo los retiros, así que bueno, creo que tengo filmado hasta la sesión número 13 o número 14 con un importe de 50 y pico. Eh, Les hago esta aclaración porque a medida vayamos avanzando, ¿sí? Van a ver que este precio avanza cada vez un poquitito más. Bien, traders, comencemos con nuestra clase. Recuerden que nosotros vamos a analizar nuestro contexto, el cual va a estar apoyado de nuestro gráfico de velas japonesas, y vamos a tener nuestro corazón, ¿sí? En el gráfico de líneas, ¿sí? Donde vamos a estar viendo nuestro corazón de la vela partido al medio, ¿sí? Vamos a tener en el primer rectángulo, ¿sí? Los primeros 30 segundos de nuestra formación y en el segundo rectángulo los otros 30 segundos de nuestra formación. Bien, analizamos el contexto, vemos que tenemos una tendencia bajista bastante fuerte, ¿sí? Tenemos una tendencia bajista bastante fuerte, la cual llega a un número redondo que utiliza como una zona de soporte. ¿Y quién se activa? ¿Sí? A partir de acá, los compradores. Recuerden, traders, que esta zona, ¿sí? Al ser una zona de soporte, pertenece a los compradores. Fíjense que de hecho desde ahí los compradores se van hacia el alza con un momento alcista bastante fuerte. La divisa que analizamos es el AUD CAD, ¿sí? Eran las 11 AM aproximadamente de ese día. Horario OTC, ¿sí? Número 3, o sea, es el horario de Argentina. Así que bueno, comencemos con el análisis. Ya nos pusimos en contexto, ¿sí? Ya tuvimos más o menos desde dónde veníamos, sabíamos que veníamos de una tendencia bajista fuerte, llega a una zona de número redondo, se activa el comprador con un momento. Trazamos nuestras zonas de soporte y resistencia, ¿sí? Vemos que tenemos un momento en alcista, el precio intentó seguir subiendo, de hecho alcanzó hasta acá, que vendría a ser la mecha. Cuando el vendedor reacciona, ¿sí? Fíjense en dónde se está frenando o dónde está testeando. Por ese motivo, nosotros acá estamos pensando, recuerden que yo les dije que íbamos a empezar a meter las operativas, ¿sí? De una forma en la que ustedes ya sepan hacia dónde el precio va a ir. Nosotros acá, sabiendo que tenemos un momento en alcista, tendencia alcista, momento en alcista, vendedor débil y desesperado, ¿sí? ¿Por qué decimos vendedor débil y desesperado? Porque si bien bajó con fuerza, ¿sí? Es una vela bastante grande, se frenó acá, ¿sí? Y no logró bajar más, o sea, no logró hacer mínimos más bajos. Testeó esta zona de acá y acá se activa nuevamente el comprador. En este caso nosotros nos vamos a ir en una compra, ¿sí? Vamos a ir en una compra, busquen una compra. Quiero que miren esto, los primeros 30 segundos. Se activa el comprador fuerte, como les decía, ¿quién se desespera? El vendedor. Comprador responde, vendedor ya no tiene fuerza, fíjense en que se pausa. Comprador dice, ok, voy a entrar nuevamente. El que acá entra con un movimiento extraño, y le decimos movimiento extraño, ¿por qué sentido? Porque no tenía fuerza su bajada anterior, ¿sí? Por eso entra de una forma un poquito más rápida. ¿Quién responde de inmediato? El comprador. Acá miren esto, el vendedor se estira, ¿sí? Comprador responde, el vendedor se vuelve a estirar. ¿Dónde está rebotando? ¿Dónde está testeando? Sobre una zona de soporte. ¿Qué dijimos que teníamos acá? Una zona de soporte, ¿sí? Es la zona donde los compradores se activan. Vemos que el comprador despierta, ¿sí? El vendedor vuelve a responder y acá tuvimos una confirmación, ¿sí? ¿Cuál sería la confirmación? Que el precio no está pudiendo romper una zona de soporte, ¿sí? Como es este número redondo. Tenemos nuestro comprador que se activa, vendedor que intenta entrar. ¿Quién le responde con fuerza? El comprador. Miren acá, el vendedor entra, ya no tiene fuerza, vuelve a responder el comprador. El vendedor entra despacito, vuelve a responder el comprador. No es lo más sano del mundo, pero desde acá hacia el alza, ¿sí? Vemos cómo hace el precio de impulsos y retrocesos, ¿sí? Siempre haciendo máximos y mínimos cada vez más altos. Eso pasa en los primeros 30 segundos. Después, vemos, ¿sí? Que el vendedor acá no responde, ¿sí? El comprador es el que sigue dominando al inicio de los 35 segundos, ¿sí? Cuando el vendedor entra, miren dónde está testeando. Se está frenando sobre un nivel interno, ¿sí? Fíjense en que se frena sobre un nivel interno. El vendedor, por su parte, se pausa, comprador responde despacito, vendedor se vuelve a frenar en este nivel interno y el comprador responde nuevamente. Es verdad que el comprador no logra hacer un máximo más alto, ¿sí? Pero cuando el vendedor responde, el comprador automáticamente vuelve a dominar, ¿sí? Con su tendencia alcista, la cual podríamos decir que está buscando testear este precio de acá. Entonces pongamos play y veamos cómo seguimos con nuestra operativa.
Recuerden que ustedes tienen que buscar fortaleza alcista. Yo ya les expliqué un poco más de la mitad de la vela, ¿sí? Entonces pongamos play y continuemos con el análisis. Fíjense, sigue entrando el comprador, cuando el vendedor logra meterse, ¿sí? Lo hace de una forma desesperada, pierde velocidad, ¿sí? Fíjense que acá pierde velocidad sobre este nivel interno, se estira, ¿sí? De una forma gradualmente irrelevante. ¿Por qué motivo? Porque se estira de una forma exagerada, entonces ya pasa a ser irrelevante, o sea, pasa a ser irrelevante, ¿para qué sentido? Para buscar una venta. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, ¿sí? Veíamos y teníamos fuerza alcista acá, fíjense que de hecho el vendedor se estanca en un nivel interno acá, cuando el vendedor se estira con este movimiento se está estancando nuevamente acá, ¿sí? Se estira nuevamente, miren esto, se está estancando en este nivel interno. ¿Quién responde por su parte con mucha fortaleza? El comprador. Entonces nosotros buscamos una compra, ¿sí? Fíjense, tuvimos un punto de entrada, el cual no fue el mejor, ¿sí? Me hubiera gustado entrar ahí donde está el puntito verde, pero bueno, eso es lo que tiene de malo en esta plataforma IcoOption, que en PokeOption no pasa. Yo de igual forma siempre les digo, no les recomiendo ningún broker, ¿sí? Operen en donde ustedes estén cómodos. Bueno, miren esto. Ya acá nosotros podríamos estar haciendo un análisis de esta formación. Sabíamos que teníamos una tendencia primaria bajista, ¿sí? Muy fuerte. Sabíamos que el precio llega a esta zona, que empieza a ser un intento de impulso retroceso para continuar hacia la baja, pero el comprador se activa en este número redondo, ¿sí? Ahora, nosotros trazamos zonas de soporte y resistencia. Vimos que el comprador, el cual venía de un momento fuerte, alcanza esta zona y el vendedor se activa, ¿sí? Nosotros, viendo que el precio está buscando nuevamente esta zona, la cual pertenece a los vendedores, ¿sí? ¿Por qué a los vendedores? Porque toda zona de resistencia es una zona clave para el que el vendedor se active con fuerza hacia la baja. De igual forma, las zonas de soporte son una zona fuerte, ¿sí? De los compradores, porque acá el comprador se puede activar fuerte hacia el alza. Entonces, llegando a una zona de resistencia fuerte, sabiendo que tenemos, miren todos los puntos que tenemos. Punto número 1, resistencia, ¿sí? Que fue testeada por un momentum y no pudo ser rota. Punto 1, entonces tenemos resistencia fuerte. Punto 2, tenemos una tendencia bajista muy fuerte, ¿sí? Punto número 3, vemos que el comprador la está testeando la zona, de hecho la intentó testear también con esta vela y no lo logra, ¿sí? Y tenemos el siguiente punto, y no es el más irrelevante, es de hecho uno de los más importantes, nuestro corazón, nuestra formación, la cual nos está demostrando algo, ¿sí? En este inicio. Miren acá. Entra el comprador, vendedor responde. El comprador se desespera, alcanza esta zona, empieza a entrar el vendedor. El comprador se está quedando, ¿sí? De una forma semidébil. O sea, ¿a qué voy con semidébil? Tenías esta fortaleza los primeros 15 segundos. ¿Por qué acá no la estás manteniendo? Pero bueno, vamos a seguir analizando, ¿sí? Vamos a mirar acá. Fíjense en ahí, el vendedor se está activando aparentemente con fuerza, el comprador no se lo permite, pero vean cómo el comprador ya está perdiendo un poco de fuerza, está perdiendo un poco de fuerza, ¿sí? Porque ya testeó esta zona de resistencia, no la pudo romper, y miren el vendedor acá cómo se está activando nuevamente. Ahí el comprador intenta romper, ¿sí? Recuerden que acá tenemos dos niveles, ¿sí? Porque tenemos dos niveles, uno pertenece a una mecha y el otro pertenece a la vela, ¿sí? Miren cómo la mecha está alcanzando esa zona, entonces nosotros aprovechamos esta debilidad por parte del comprador, el cual ya había hecho su tarea, que era testear esa zona, y entramos a la baja. Ahí metimos nuestro operativo a la baja, ¿sí? Vamos a hacer después de igual forma el análisis completo, pero miren qué interesante que es. Ya habíamos analizado los primeros 30 segundos, ¿sí? Vamos a analizar los últimos 30 segundos para que ustedes busquen fortaleza bajista y entiendan el por qué entramos a la baja. Como dijimos, el comprador se desespera, el vendedor responde, el comprador se desespera, intenta romper, ¿sí? Rompe un nivel, rompe este nivel de número redondo, este nivel de soporte y resistencia, ¿sí? Que con anterioridad es soporte, pero bueno, nosotros acá estamos viendo que es una resistencia, ¿sí? Pero mira, rompe, nivel de soporte, ¿sí? Como número redondo, nivel de resistencia, ¿sí? Que sería este de acá, ¿sí? Y acá tendríamos el número redondo, testea esta zona de resistencia, ¿sí? Pero fíjense en que lo hace de una forma irregular. ¿Por qué le decimos irregular? Comprador entra, vendedor responde. Comprador entra, vendedor responde con mucha fuerza. Miren esta irregularidad que encontramos acá, ¿sí? De esa irregularidad saltamos a un movimiento alcista fuerte. ¿Quién le responde? Miren esto, entra así y entra así. ¿Quién le responde con un solo movimiento bajista? Porque es un solo movimiento bajista, el vendedor. Cuando el comprador entra, ¿sí? Se estanca nuevamente en este nivel, se estanca nuevamente en este nivel. Vendedor entra, ¿sí? El vendedor acá está demostrando fortaleza verdadera,
nosotros nos apoyamos, en este caso, en esta zona de soporte y resistencia, ¿sí? En este número redondo también que estamos viendo acá. Entonces, por ese motivo nosotros entramos a la baja. Trato de explicarlo de una manera un poco más pacífica, trato de hacer un poco más de énfasis en los movimientos. No sé si les gusta, de hecho me gustaría que me dejen el comentario para ver si les gusta esta forma en la que estoy tratando de enseñarles ahora, para que ustedes puedan distinguir un poco más lo que son los movimientos bajistas, ¿sí? Los movimientos alcistas fuertes, que es una desesperación. De hecho acá nosotros como traders tenemos que tener siempre la mentalidad tranquila, ¿sí? Fíjense como el comprador era el que venía predominando durante los primeros 30 segundos, pero el vendedor cuando responde lo hace con muchísima fuerza. Nosotros nos quedamos siempre tranquilos en nuestro análisis, sabemos que la posibilidad de perder es una opción, de hecho nosotros tenemos la capacidad de estudiar para tratar de superar el 85 o el 90% del éxito. En el trading nunca vamos a tener una cuenta 100% limpia. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, ¿sí? Al analizar el mercado, trabajamos sobre supuestos. Esta operativa fue ganadora, ¿sí? Tuvimos nuestro segundo ITM. Recuerden que nosotros, como siempre, nos abocamos a una gestión de 3 ITM o 2 OTM y nos retiramos de nuestra sesión. Quizás más tarde o mañana volvamos a operar. Bien, traders. Tuvimos nuestros 2 ITM, ¿sí? Tuvimos nuestras 2 ganancias ya. Nuestra cuenta está alcanzando casi los $50, un importe bastante copado. Recuerden que nosotros arrancamos con 7, ya miren esto, ¿sí? Creo que arrancamos con este importe, 7,60. Ya hicimos $40 en 12 sesiones. Con gestión de riesgo, con capacitación, con un interés no compuesto, ¿sí? Pero cada vez ir subiendo un poquito más el interés de los importes, de las operaciones. Y logramos también respetar nuestro plan de trading. Nunca arriesgamos más del 3% de nuestro capital. Si perdíamos 2 operativas, que hasta ahora nunca llegamos a hacerlo, nos retirábamos, ¿sí? Quizás más tarde o mañana volvíamos a operar. Entonces, trader, miren esto acá. Nosotros tenemos una posible continuidad, ¿sí? Por parte de este momento alcista. Podríamos decir que tenemos una posible continuidad por parte de los compradores. Entonces, sabiendo que tenemos una zona fuerte, ¿sí? Nosotros acá estamos por buscar una compra, ¿sí? Bien, vamos a poner pausa un chiquitín y vamos a ir para atrás un poquito. Les vamos a explicar por qué motivo entramos ahí en una compra. Vamos a un segundito, ahí estamos. Bien. Bueno, no me deja ir para atrás, ahora ahí sí me dejó. Excelente. Miren esto que está sucediendo. Tenemos un vendedor que entra, ¿sí? De una forma irregular y se estira. Se pausa, cuando el comprador responde, el vendedor se vuelve a estirar, tocando esta zona, ¿sí? De soporte. Ahora, vamos a analizar por completo esta formativa. Entra el comprador, el vendedor responde de una forma desesperada, alcanza un número redondo. ¿Quién responde con mucha fuerza? El comprador, ¿sí? Vamos a catalogar todo este movimiento como uno solo. El vendedor acá miren cómo se comprime, le está costando bajar y de la nada, ¡pum!, mete latigazo. El comprador acá deja que el vendedor, o por ejemplo, el comprador hace esto y deja que el vendedor vuelva a irse hacia la baja. No, ¿qué es lo que hace el comprador? Responder con mucha fuerza, ¿sí? Alcanza, fíjense cómo alcanza un nivel interno. Y miren esto, el vendedor acá, ¿está fuerte? No, ¿quién responde con fuerza? El comprador. En realidad responde con casi la misma fortaleza que el vendedor. Pero acá es la parte interesante. Tenemos un vendedor muy comprimido, ¿sí? Que entra chiquitito, mediano, ¿sí? Y grande, se pausa y el comprador le responde. Cuando el comprador se pausa, vemos que el vendedor se desespera, testeando nuevamente esta zona de soporte, ¿sí? Recuerden que acá en la formación del gráfico de líneas es un soporte, porque el precio lo está testeando. Sabiendo que el vendedor recién acá había logrado un mínimo, ¿sí? Y recién acá había logrado un mínimo, respetando un número redondo, respetando un nivel interno, ¿sí? Nivel interno, ¿por qué motivo? Miren esto, ese sería nivel interno, ahí lo ven, ese sería el nivel interno, un nivel interno de mecha en la formación anterior, ¿sí? Vemos que el comprador acá se mueve despacito, mete latigazo, el vendedor ya no es el mismo. ¿Quién por su parte vuelve a responder fuerte? El comprador. Cuando el vendedor se desespera, que alcanza otro nivel interno, el comprador responde con fuerza. Por ese motivo nosotros entramos en una compra, perdón. Entonces, miren acá, nosotros metimos nuestra compra, tuvimos un punto de entrada, el cual no fue el mejor, de hecho fue algo similar a como nos pasó en la primera operativa, pero nos quedamos siempre tranquilos de que nuestro análisis, nuestra gestión de trading, nuestro plan de trading va a traer buenos beneficios. Teníamos un mercado bastante volátil, de hecho acá creo que el mercado se estaba por consolidar, se había consolidado, si no me acuerdo mucho, si me equivoco, perdón, estoy medio cansado.
Se había consolidado, había estado sobre este número redondo, ¿sí? Pero teníamos un comprador que rompía con mucha fuerza en todo momento, ¿sí? Tenemos un comprador que rompe con mucha fuerza. Ahí preparamos por las dudas otra operativa en el caso de que la lleguemos a perder. Recuerden, como les digo, nosotros nos basamos en supuestos, no nos basamos en confirmaciones al 100%. Miren acá, el comprador que venía, ¿sí?, con mucha fuerza, se pausa, vuelve a demostrar fuerza, se vuelve a pausar y vuelve a demostrar fuerza. Si prestaron atención, acá teníamos un número redondo, ¿sí? Ese número redondo ya fue roto, este número redondo acá también fue roto, ¿sí? Como les decía, creo que el precio, el objetivo que buscaba el comprador era esta zona acá, pero de igual forma se quedó consolidado por un tiempito, porque después de esta operativa yo me había quedado analizando durante un rato. Bien, estamos llegando casi al final de la narrativa. Ahí tuvimos nuestro tercer ITM, ¿sí? Nos estamos llevando a la cuenta ya con $50. Logramos hacer $50 con 7 en 12 sesiones. Así que bueno, traders, espero que les haya gustado. Acá les estoy dejando lo que es el análisis completo por si lo quieren ver más a detalle. A simple vista, como les decía, sabemos que tenemos un vendedor desesperado, comprador que responde, si bien se pausa, el vendedor cuando entra se vuelve a pausar, está testeando una zona de números redondos, una zona de soporte, el comprador se activa con fuerza, el vendedor entra, busca un número, perdón, un nivel interno, se pausa en ese nivel interno, comprador vuelve a responder, cuando el vendedor baja, se estanca nuevamente en un nivel interno y el comprador responde con fuerza. Fíjense en traders como no es imposible hacer subir una cuenta pequeña, ¿sí? Ahí les estoy mostrando el análisis para que lo vean de la venta, ¿sí? Nuestro segundo ITM. Acá tenemos un comprador muy desesperado, vendedor corresponde despacito, comprador se vuelve a desesperar, intenta testear un número redondo, ¿sí? Intenta tocar también esta zona de resistencia. Cuando el vendedor se activa, fíjense en el comprador lo que le cuesta, ¿sí? Le cuesta muchísimo alcanzar este máximo anterior. Cuando lo alcanza, el vendedor se activa, el comprador se desespera y el vendedor empieza a bajar con impulsos de retroceso, ¿sí? Fíjense con más impulsos de retroceso. Al último vemos un comprador nuevamente desesperado, estancado en una zona de resistencia, ¿sí? Recuerden que esta zona es zona de vendedores. Por ese motivo nosotros metimos nuestra venta, ¿sí? Nuestra segunda operativa. Pero bueno, traders, a lo que les voy es que traten siempre de respetar su plan de trading, su gestión. Esta ya la analizamos, de igual forma y la tienen, ¿sí? Traten de buscar las mejores entradas, las mejores oportunidades. Si el mercado está muy volátil, no operen. ¿Qué vemos acá? Vendedor que entra desesperado, comprador que se activa con fuerza, vendedor que se agita, se agota, ¿sí? Al llegar acá. El comprador acá entra de una forma a latigazo, ¿sí? Pero fíjense que sigue haciendo máximos. El vendedor por su parte no lo logra hacer y cuando se activa lo hace con un latigazo de desesperación, nivel interno, ¿sí? Nivel interno. Comprador por su parte entra, vendedor le cuesta muchísimo llegar a este mínimo, que es una zona de compradores. ¿Por qué es una zona de compradores? Porque es una zona de soporte, ¿sí? El comprador aprovecha su zona, ¿sí? Sigue continuando hacia el alza. Cuando el vendedor entra, nivel interno nuevamente, comprador hacia el alza nuevamente. Y por ese motivo nosotros buscamos otra complicación. Bien, traders, ahora sí, no los molesto más. Si les gustó el video, si les gusta la nueva forma en la que estoy tratando de enseñar o explicar, déjenmelo en los comentarios. Si ven algo que no les guste, algo que les causa curiosidad, si necesitan algún tipo de mentoría especial, simplemente me la dicen. Ya saben que yo no recomiendo broker, no pido comisiones, tampoco hago pasar mi link de referido. No les estoy pidiendo dinero de ninguna forma, no vendo ningún tipo de curso. Yo explico y enseño 100% gratis por YouTube. Ahora sí, traders, si les gustó el video, déjenme en un comentario, sí, que me encantaría saber qué opinan ustedes. Déjenme un like, que también eso ayuda muchísimo a la moralidad, sí, ayuda mucho a seguir con el canal empujando. Es una realidad. Y compartan esto con todos sus amigos, conocidos, vecinos, primos, familiares que les interese cambiar su vida económica, ¿sí? Recuerden que el trading es la manera más difícil de ganar dinero fácil. Traders, gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos nuevamente en Open Binary. Hasta luego y bendiciones. Chau, chau.